Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta 11ª sesión de 17 programadas en este curso, en este taller dirigido a madres, padres y docentes, profesorado y a todo el público en general interesado en temas de infancias y derechos de niñas, niños y adolescentes. Ya saben que este taller está organizado por el Centro de Integración Juvenil Sede Tlalpan y nos acompaña la doctora Claudia Tejeda, así como por la Asociación Civil Ecos de Sor Juana, y que justamente este taller ha logrado reunir a diferentes asociaciones de la sociedad civil y el día de hoy nos acompaña justamente Cabida. Están con nosotras Ana María Ruiz y Alejandra Osuna de Cabida y se va a tratar esta sesión de hablar sobre todo lo que ha hecho esta organización. Es importante que ustedes sepan que pueden hacer esta dinámica de muchas preguntas y de ir resolviendo temas. Así que de manera breve voy a presentar a Ana María Ruiz y ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es maestra en psicoterapia infantil y del adolescente por el Centro Universitario Emmanuel Kant. Cuenta con especialidades en estrategias psicopedagógicas y en terapia familiar y con diplomado internacional de terapia breve y familiar impartido por el MRI. Tiene un diplomado en terapia narrativa por el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, y un diplomado de violencia en el Centro de Atención a la Violencia Doméstica, Cabida. Con 15 años como psicóloga en diversas escuelas y centros psicopedagógicos, así como docente a nivel licenciatura y maestría en la Universidad La Salle y la Universidad Mexicana, así como la UVM. Actualmente es psicóloga en Conversaciones Constructivas, Instituto de Psicología y en Cabida, con 20 años de experiencia atendiendo a niñas, niños, adolescentes, mujeres y pareja. Y bueno, en breve presentamos a Alejandra también. Muchas gracias. Y antes de dar inicio a la ponencia de Ana María, le cedemos el uso de la voz a la doctora Claudia Tejeda. Recuerden que ella es médica, es psiquiatra, es paidopsiquiatra y es la culpable de que estemos en estas sesiones. Qué buena culpa. Muchas gracias. Adelante, doctora. Muchas gracias, Regina. Muchas gracias también a Ana María, Alejandra, a Cabida en general, a mi alma mater, que es el ILEP. Yo soy egresada del ILEP de la generación 30 y pues agradecida con todos porque han hecho posible la realización de este sueño. Yo los he platicado en otra serie de conferencias que tenemos, tanto con el DIFEM como la licenciada Regina, el Estado de México, los profesores y también algunos especialistas. Generalmente estamos tratando de ayudar a través de capacitaciones continuas, de información continua, asesorando a las familias mexicanas y de las comunidades donde tenemos mayor injerencia, que en este caso es Tlalpan y Estado de México, en donde sabemos las necesidades que existen acerca de las escuelas, los profesores frente a grupo, y también los psicólogos, médicos y el personal de salud que se dedica a atender justamente de primera mano, de primera voz, las necesidades de los niños y niñas en temas de salud mental. Entonces, déjenme platicarles que justamente recordar que esta serie de pláticas fue generado porque Centros de Integración Juvenil, al ser una asociación civil, trabaja muchas veces con el consumo de drogas, pero otras tantas solo con problemas de salud mental en todas las edades, niños, niñas, adolescentes y adultos. Y dentro de estos problemas de salud mental, obviamente se llega a presentar la la violencia familiar, y muchas veces no tenemos dentro de nuestra formación como médicos generales o profesores o personal de primer contacto, no tenemos la formación de cómo lidiar, enfrentar o asesorar a las personas que están atravesando por estas situaciones de violencia, y muchas veces no somos ni conscientes también de la propia violencia que uno puede ejercer o de la violencia que está a nuestro alrededor, o a veces somos testigos de violencia y no sabemos cómo actuar. Entonces, yo estoy encantada con que estén con nosotros hoy Ana María y Alejandra Osuna, que son parte de una otra asociación civil que es el ILEF, y que el ILEF forma profesionales y profesionaliza
en salud, en el sentido de terapia de familia, hace y forma terapeutas de familia. Entonces, hoy yo estamos vestidos de gala y estamos engalanados, justamente encantados de recibir a Lileth y sobre todo a Cabida, que nos platiquen, que nos expliquen. Yo conozco el formato de Cabida en el sentido de del Lileth, generalmente hace conversatorios más que exposiciones. Entonces, a ver si se da el tiempo en un momentito, ya que terminen ellos de exponer y explicar, si podemos conversar entre todos cómo tejer y cómo construir puentes entre estas asociaciones civiles para la derivación y asesoría y consejería y capacitaciones. Entonces, yo creo que a ver si nos da ese tiempo y agradezco que estén con nosotros. Le cedo la palabra a la licenciada o a Ana María, ya me perdí. Adelante. Ok, entonces comienzo, ¿no? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? Para Cabida también es un honor poder participar en estos talleres y tener como la oportunidad de seguir sembrando ideas, trabajos sobre relaciones en bienestar, ¿no? Poder difundir de qué manera nosotros intentamos sembrar nuestra semillita para generar estos espacios de reflexión que nos permite convivir, que nos permite conocer otros estilos, otras formas de relacionarnos más saludables, ¿no? Y gracias nuevamente por la oportunidad. Como bien dice, ¿no? La maestra Claudia, gracias por la presentación, Regina, pues somos parte del ILEF, que es una institución muy seria, que lleva muchos años trabajando a favor de las familias y que el ILEF forma parte de, creo, varias de aquí, ¿no? Entonces, si quieren, comienzo la presentación. Después, la propuesta sería que tengamos esta presentación. Tenemos la oportunidad de estar varias del equipo de Cabida y que entonces podemos conversar para poder generar este diálogo. ¿De acuerdo? Acuerdo, Ok. gracias. De que entonces voy a compartir. Un segundo. Ok, aquí está. Eh, ¿Qué es Cabida? Cabida es el Centro de Atención a la Violencia Doméstica. Un poco de la historia de Cabida, ¿no? El Centro de Atención de Cabida es un centro que atiende violencia familiar. Fue fundado en 1994 por Nacho Maldonado. Nacho Maldonado es el fundador de el ILEF junto con, no, se vuelve a salir, ¿verdad? Sí, se hace chiquita, pero te seguimos viendo. Si quieres, vuelve a clicar el play y vemos si se vuelve a Que salir. Sí, sabes dale, qué me continúa. está pasando, que el recuadro de ustedes me estorba a mí. No hallo cómo quitarlo. Ya, pues es que eso sí no lo puedes Sí. quitar. Nada más lo puedes hacer chiquito. Ok, entonces se firma un convenio con la Secretaría de Gobernación para la atención de menores infractores y sus familias, ¿no? Y a partir de entonces hemos tenido la oportunidad y sobre todo el honor de contribuir en tareas de intervención terapéutica con familias que viven violencia. Y esto se lleva a cabo por medio de cursos, diplomados, talleres y una parte importante también que se ha logrado hacer es la capacitación, ¿no? Hay talleres, la investigación también es importante y eso nos los permite por la interacción que tenemos en los grupos de atención. Poco a poco iremos compartiendo que también tenemos una clínica, la clínica ampliada, que nos refieren también a hombres y a mujeres, a estos grupos que atendemos y que eso también nos permite tener mayor información de qué está sucediendo, ¿no? Eh,
esta parte de Cabida que pertenece al ILEP, como bien estamos viendo, pues lleva mucho tiempo ya, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos para continuar siempre con el interés de poder ayudar a las familias, ¿ok? Para nosotros es bien importante poder transmitir cuál es nuestra postura en cuanto al ejercicio de la violencia o más bien en torno al tema de la violencia, ¿no? Y decimos que o pensamos que la violencia está sustentada. Claudia, disculpa, pero sí voy a tener que ponerla en chico para Sí, no hay poderla ver, problema. ¿sí? Sí, Porque estoy si bien. no, se ve muy chico ahí, No, se ve bien también. ¿sí? También se Sí, ve bien. adelante. Sí, no hay Ok, problema, no te preocupes. la violencia está sustentada en el ejercicio y el abuso del poder, está basada en el sistema patriarcal y en una construcción de género en donde la creencia de quien detenta el poder y quien debe obedecer marca una diferencia de jerarquía. Si lo vemos y lo entendemos así, las mujeres y los niños ocupan los lugares más vulnerables en el sistema familiar. El uso del poder no solo lo entendemos como tal, como el uso, sino el abuso del poder. Y que esto también pertenece a un sistema. No es únicamente de uno a uno, sino que está sustentado en todo un sistema. Nuestro trabajo consiste en detener la violencia intrafamiliar, la asunción de la responsabilidad de quien la ejerce, nombrar y señalar las actitudes violentas en nuestra vida cotidiana y promover actitudes personales y sociales sin violencia. Por eso es tan importante para nosotros poder estar en estos espacios para poder seguir promoviendo relaciones y una vida libre de violencia, ¿no? El equipo de Cabida hoy en día está conformado por 9 terapeutas especializados en violencia familiar. Como les explicaba al inicio, uno de nuestros ejes principales es la capacitación, pero no solo la capacitación hacia afuera, sino también hacia adentro. Somos un grupo que revisamos lecturas o nos compartimos artículos para ir entendiendo todos los fenómenos que van sucediendo. La labor se centra en la investigación, acción y las actividades comprenden atención directa vía terapia familiar, terapia individual, en grupos. Hay talleres de corte psicoeducativo, capacitación, contención hacia el grupo, hacia afuera, pero también hacia adentro, supervisión clínica, consultoría y prevención. Hoy por hoy, Cabida lo conforma por el lado del grupo de mujeres, Soren García, que estará con ustedes en la próxima plática, que es la coordinadora general, Alma Rosa, Alejandro Zuna, Mariana y yo. Por el lado de hombres tenemos a Lucy Burkhardt, a Flores Rosenberg, Daniel Ruiz y Manuel Turrent. Tenemos la oportunidad en el grupo de hombres de poder tenerlo equitativo, 2 hombres, 2 mujeres, que ha enriquecido mucho el trabajo. Y por el lado de las mujeres, siendo respetuosas también hacia ellas, ofrecemos terapeutas mujeres con la posibilidad de que en algún momento pudiera intervenir un terapeuta hombre. Ok, ¿cómo es el acceso a estos grupos? Como les decía en un inicio, está la clínica ampliada del ILEP. Es una clínica que permite ofrecer atención terapéutica a costos accesibles y que en el momento que ellos detectan que hay alguna familia que requiere una atención con enfoque muy especializado en violencias, cuando lo refieren a Cabida. También hay derivación de terapeutas, especialistas y trabajadores del sistema de salud que conocen nuestro trabajo, que conoce Cabida y sobre todo que confía en nosotros. Y hay también por derivación de otras instituciones, tribunales, por el DIF, por centros sociales, entre otros entraría quizás CIJ también,
que como decía la maestra Claudia, la doctora Claudia, conoce el trabajo y confía en que podemos apoyar. ¿Ok? ¿Cuáles son los fundamentos conceptuales de Cabida? ¿Ok? Está el ECRO, ¿no? Que es las siglas vienen aquí explicadas. La E corresponde a, la representa la estructura básica de nuestro pensamiento. El conceptual hace referencia a las ideas y teorías que organizan el conocimiento. La R es referencial, que son los valores, experiencias, modelos que influyen en nuestra percepción, ¿no? O sea, no podemos pensar que nuestros valores o las propias experiencias no van a influir en nuestra percepción, lo consideramos y lo identificamos. La O de operativo indica cómo ese esquema se aplica en la práctica guiando las acciones. ¿Ok? Nuestro esquema es dinámico, es evolutivo y contiene un conjunto de conceptos que van a conformar nuestro marco de referencia a partir de donde vamos a partir para trabajar con situaciones de violencia. El ECRO, nuestro ECRO, se retroalimenta y se transforma a partir de nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante hacer una conjunción entre la teoría y la experiencia que vamos obteniendo a través del trabajo. No solamente es un trabajo por intuición, es un trabajo con un marco de referencia, con conceptos, con una teoría, con un marco teórico que nos sustenta. ¿Cuál es este marco teórico? Okay, este marco teórico que nos sustenta está la teoría general de los sistemas. Nosotros influimos en el sistema influye en nosotros, pertenecemos a sistemas más amplios. En todo caso sería la familia, las instituciones, la sociedad y lo vamos ampliando. La teoría del construccionismo social, el estar en sociedad, nos va transformando, pero sobre todo nos va construyendo. La teoría de género es imprescindible que tengamos una mirada de género porque en cuestiones de violencia es muy claro cómo estas ideas desde el género nos van dominando y a veces o en muchas ocasiones nos va complejizando todo nuestro actuar. Y la teoría de grupos, ¿por qué? Porque trabajamos mucho desde un formato de grupos. Y la forma de trabajar de nosotros también está sustentado en una teoría de grupos. De esto hay unos modelos de terapia que nosotros vamos considerando, que es el modelo de terapia estructural y el modelo de terapia narrativa. Tenemos y consideramos a las familias de una manera y con una visión que viene desde una estructura, desde una jerarquía, desde vínculos, pero también desde historias que pueden ser cambiadas. Aprendemos la violencia desde muchos modelos, desde muchos ejemplos, pero también podemos hacer historias diferentes que vayan en contra de estas narrativas. ¿Okay? Nosotros entendemos que hay una diferencia entre agresividad y violencia. ¿Cuál viene a ser esta diferencia? La agresividad representa la capacidad de respuesta del organismo para defenderse de los peligros potenciales procedentes del exterior. La agresividad sería una respuesta adaptativa. El ser humano no pudiera sobrevivir sin esta respuesta. Es una respuesta que nos permite adaptarnos al medio donde nos estamos desarrollando. Muy diferente la violencia, por el contrario, tiene un carácter destructivo sobre las personas y los objetos
y supone una profunda disfunción social. Esta referencia también la retomamos de Personalidades Violentas de Enrique Echeverría. La editorial es Pirámide. En cuanto a la agresividad, lo que les explicaba yo de qué es la respuesta adaptativa, es algo que nos ayuda a vivir, mientras que la violencia lo que hace es, como bien dice aquí, destruye. Es un ejercicio de poder que somete, que hace una aniquilación del otro y que eso logra o tiene como función una disfunción social que lo que nosotros a través de Cabida queremos es justo lograr que estas relaciones violentas, vínculos violentos, vayan desapareciendo y generemos otros tipos, estilos de relaciones. ¿Qué entendemos como concepto de grupo? Es el conjunto de personas que se reúnen un tiempo y en un espacio determinados con un objetivo común y que se repite en el tiempo. ¿Ok? Tiene una repetición, tiene un tiempo y un espacio determinados y hay un objetivo en común. Nos reunimos para algo. Y estas condiciones permiten que se crea que es una identidad y una cultura grupal. Al tener este objetivo común, al pertenecer a un espacio y a un tiempo determinado, también se hacen culturas grupales. ¿Ok? Esto está sustentado en una teoría de grupos y que son piedras angulares en la vida de los seres humanos. El ser humano tiende a vivir en grupo, a vivir en comunidad, a pertenecer a grupos. Si lo vemos de manera amplia, las escuelas, los grupos que se hacen a través de equipos de algún deporte o alguna actividad cultural, nos permite esta identidad y nos permite seguir en comunidad. El desarrollo biopsicosocial, que es familiar y comunitario, se logra a través de los grupos a los que pertenecemos desde el nacimiento. Son microcosmos sociales donde hay una interacción permanente y que para su formación se necesitan dos condiciones básicas. Una, hay normas compartidas para interactuar dentro de un amplio margen de contenido. Y la segunda es que estos miembros tienen afinidades, similitudes, pero también diferencias y diferencias que los van enlazando a los grupos. Ok, ahora, ¿qué es un grupo terapéutico? ¿No? Vamos viéndolo desde un sistema grande a este sistema. Viene un grupo y dentro de este grupo está un grupo terapéutico. ¿Ok? En este grupo es aquel en el que figura, además de las personas usuarias, hay un facilitador junto con un equipo de terapeutas que realizan intervenciones basadas en el bagaje teórico y clínico. Como les decía a un inicio, tenemos un marco teórico. Con ese marco teórico nosotros trabajamos, pero también nos permite a partir de ahí hacer unas intervenciones. Por eso somos un grupo terapéutico, porque hay un tiempo, hay un lugar, un horario donde nos reunimos, pero también hay facilitadores, en este caso nosotras, en el equipo de hombres nosotros, que somos terapeutas y que a través de este conocimiento vamos haciendo intervenciones. Los efectos que manifiestan las personas que asisten a las reuniones de los grupos terapéuticos en general son de beneficio emocional, psíquico, cognitivo y conductual. Nosotros apostamos firmemente a que estos beneficios puedan incidir en todo este conjunto que al final tenemos todas las personas y que nos hace ser personas. Tenemos una parte emocional, una parte psíquica, conductual, cognitiva, es apostar por un cambio de creencias,
que nos lleva a cambio de pensamientos, con ello cambio de emociones, cambios conductuales que beneficien a la persona, pero también a la familia y obviamente a su entorno. ¿Cuál es el objetivo específico de los grupos de cabida? Erradicar la violencia de las vidas de las asistentes a partir de la revisión y de construcción de premisas de género y aprender a construir relaciones pacíficas. Para nosotros es fundamental la deconstrucción de premisas. ¿Por qué? Porque estas premisas nos fueron enseñadas desde el nacimiento, pero no solo a nosotros, sino a nuestras familias de origen. Entonces, de construir estas premisas es a través de revisarlas, a través de conversaciones, a través de experiencias. Y una vez que logremos esto, podemos entonces construir relaciones pacíficas. Pero esta construcción de relaciones pacíficas también es a través de conocer otros medios, otros modos de relacionarnos. ¿Cuáles son nuestros principios guías? Hay un principio ético. La violencia no se justifica por ninguna razón ni por ninguna circunstancia. Consideramos violencia aquella que se ejerce al amparo de un desequilibrio de poder. Bajo ningún argumento nosotros justificamos. Podemos analizar, intentar comprender, pero no justificar. Hay un principio de responsabilidad que es quien ejerce la violencia es el único responsable de sus acciones. No podemos pensar que el otro nos provoca, que el otro nos hace reaccionar de una manera que justifique que no tenemos responsabilidad sobre este acto violento. Entonces, la responsabilidad solo es de quien la ejerce. También un principio es el autocuidado. La persona en situación vulnerable necesita ponerse a salvo. Lo importante es garantizar su integridad y salud física y psíquica. Nosotros en Cabida queremos apoyar hombres y mujeres en el sentido de aprender a también ellos a cuidarse, a poner a salvo su integridad, pero no solo la integridad física, sino también la psíquica y en el caso de que haya hijos, hijas, hijes o adolescentes, también poderlos proteger. Hay que nombrar la violencia. Esto es iluminar aquellos actos en que el poder y el dominio han eliminado la libertad del receptor de la violencia. Si la violencia no se nombra, pareciera que no existe. Y lo importante es visibilizarla y ponerle nombre a cada acción u omisión que sean violentas. Hay que promover que las personas distingan y se sensibilicen de la violencia que existe en sus vidas y que no la normalicen. Por eso es tan importante estos espacios donde nos permiten poder hablar de estos temas y poder promover y sensibilizar a las personas y por supuesto a las familias para poder erradicar la violencia de sus relaciones. ¿Cuáles son los conceptos importantes, no? El poder, que es una relación que está presente en todas las interacciones sociales. El abuso y la desigualdad de poder afectan negativamente la libertad y la dignidad de quien está siendo subordinado. Implica el uso de la fuerza para producir daño. La fuerza está utilizada justo para eso, para hacer un daño y está sustentada en la desigualdad. El poder no siempre se ejerce de manera abierta o violenta. También puede ser a través del control, la manipulación, los silencios o por normas sociales. Hay normas sociales que están muy difundidas y que lo que hace es seguir fomentando el ejercicio del poder, ya sea por economía, ya sea por una cuestión educativa, académica, o de situaciones de privilegio.
eh, afortunadamente cada vez se habla y se detecta más, se identifican más estos privilegios y que desde un lugar de privilegio yo puedo ejercer un poder. Hay una jerarquía en el modelo de la terapia estructural. El término clasifica el poder y la autoridad entre los individuos y subsistemas de la familia y señala las fronteras entre ellos. Eh, un ejemplo de jerarquía es yo soy papá, mamá y entonces tú eres hijo, hija, hija y por lo tanto estás en otro lugar de jerarquía. Si se configura en forma rígida o con criterios sexistas, normalmente pone en desventaja a las mujeres y niños. Una frase muy conocida que es una forma rígida, es decir, lo haces porque soy tu padre o madre y me obedeces, ¿no? O porque yo soy hombre, puedo hacerlo y tú por ser mujer no puedes hacerlo. Hay una responsabilidad, ¿no? Y que estos son los conceptos importantes que hay que trabajarlos. Se busca que quien ejerce la violencia lo reconozca y que deje de utilizarla como una forma de relacionarse. Las mujeres, a través del proceso grupal, van construyendo la manera de hacerse cargo de ellas mismas y de cuidarse. Este aspecto es muy importante porque queremos buscar espacios de no revictimización. Mucho se ha hablado en los grupos sobre este concepto, esta palabra que en ocasiones hace tanto daño, pero que al mismo tiempo puede evitar hacernos cargo de nosotras mismas y sobre todo de cuidarnos. La minimización, que es desconocer, subestimar las acciones violentas y sus efectos. Los hombres que ejercen violencia tienden a depositar en otros la responsabilidad propia. Las mujeres también pueden minimizar los efectos y consecuencias de la violencia. Esto lo vemos con mucha frecuencia en no es para tanto, fue apenas un grito, me provocó pero poco. Nosotros trabajamos mucho en los efectos, tratar de visibilizar y comprender los efectos que estas prácticas violentas ocasionan en las vidas de las personas. ¿Ok? El trabajo de cabida en el grupo de mujeres y de hombres. Hay unos lineamientos para el ingreso. ¿Cuáles son? Hay que llenar un formato de Google, es una solicitud para poder pertenecer a los grupos. Hay un pago de una cuota voluntaria entre 50 y 400 pesos y se envía el comprobante a la administración del ILEF. Y es importante dar a conocer que quienes pertenecemos a Cabida lo hacemos pro bono. Para nosotros no hay ninguna remuneración. Es una manera que nosotros hemos podido encontrar para poder apoyar a las personas que no pueden tener acceso a estos grupos de apoyo. Entonces, los terapeutas trabajamos pro bono. Hay que respetar un horario. Nos reunimos de 8:30 a 10 a.m. todos los jueves por una plataforma de Zoom. Hay un grupo de hombres y hay un grupo de mujeres. Hay una entrevista y en casos necesarios hay que evaluar si hay unas contraindicaciones porque no podemos aceptar personas que en este momento estén pasando por momentos de intoxicación, por trastornos psiquiátricos severos, en situaciones de riesgo extremo, relaciones de parentesco o amistad entre integrantes del equipo y del grupo, o vivir con discapacidad intelectual profunda porque no tendríamos la capacitación, las habilidades necesarias por el estilo de grupo en los que trabajamos. Hay diferentes temas, los voy a pasar por cuestiones de tiempo muy rápido, pero son temas con los cuales se van trabajando, pero que además en las conversaciones aparecen, como es la violencia, los tipos de violencia, los efectos, ¿no? Inclusive hay momentos que han salido temas de sexualidad.
La infidelidad es un tema constante, la autoimagen, ¿no? Los temores que estas prácticas van generando, la crianza de los hijos. Si bien en los grupos de hombres aparece, en el grupo de mujeres es algo muy, muy, muy frecuente que aparezca la preocupación en temas de crianza, ¿no? La relación con los hijos para nosotros, para Cabida, también es muy importante, porque para nosotros los hijos, las infancias, son poblaciones a proteger, ¿sí? También detectamos experiencias como víctimas de violencia. Hay indicadores que nos pueden alertar sobre eventos violentos y entonces ponernos a resguardo, cuidarnos, protegernos. El cerco del silencio es fundamental, ¿no? Poder detectar, hablar del daño que ocasiona vivirlo en silencio. Hay mucha confusión, eso lo detectamos en ambos grupos, ¿no? Confusión en saber que te aman, pero te dañan, pero que quiero ser diferente, pero que en ocasiones el enojo me traiciona. Entonces, hay mucha confusión. ¿Cuáles serían señales de avance para nosotros? ¿Cuáles serían estas señales que nos indican que los grupos van avanzando, que las personas están logrando vivir en bienestar? Sería que hablan más entre sí, entre el grupo, hay un mayor interés, un compromiso, la puntualidad, se va cambiando de monólogos a diálogos, se va hablando de lo general a lo particular, a lo personal en las historias, tratamos de evitar palabras abstractas, generalidades y hablar desde a mí me pasa, a mí me duele, yo hago, yo entiendo o yo identifico. De la búsqueda de la verdad a multiplicidad de voces, no hay una verdad única, más bien hay voces, hay experiencias. No hay que quedarse solo en el discurso, hay que llevarlo a hechos concretos en sus vidas, pequeños cambios, pequeños pasos, pero que eso implica mucho movimiento. Hay que conectar con los otros a partir de una experiencia propia. Hay que incorporar un lenguaje grupal de la cultura contra la violencia y de las relaciones pacíficas. ¿Qué nos ha pasado en los grupos? Que en muchas ocasiones lo que se ve en individual, esto es en mamá, en papá, en mujer, en hombre, lo llevan a sus familias más cercanas, sus familias nucleares, pero que eso va a tener también un efecto o esperamos que tenga un efecto en sus familias ampliadas y que entonces podamos ir tejiendo relaciones pacíficas. Vamos haciéndolo de paso a paso, esperando que tenga impactos en todos los sistemas más amplios. Hay una capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de tener empatía. Cuando hay un nuevo integrante, el grupo mismo lo recibe retroalimentándolo de los beneficios, pero también de las reglas que se van generando en el grupo. Constantemente se están validando los efectos y el tiempo de cada uno. Hay una particularidad en las relaciones de violencia y es la desesperación porque cambie, porque termine la violencia, porque dejen a la pareja, pero hay una no comprensión de que hay un tiempo para cada persona y que eso hay que validarlo. Hay que hablar de que cada uno va teniendo su tiempo y sobre todo que van activando sus propias redes. No podemos dejar de mirar que uno de los efectos de la violencia es la soledad, el vivir en soledad y lo importante es poder generar redes y que los grupos dan esa oportunidad. Hay que ampliar los márgenes de la tolerancia a la frustración y eso es lo que vamos viendo que son las señales de avance, que eso se genera en los grupos, que empiezan a utilizar el espejeo como una manera, una herramienta de crecimiento. Se abren temas difíciles y vergonzosos, como les decía, el tema de la sexualidad se ha llegado a hablar y eso es una señal de que vamos avanzando, que asumen que hay vergüenza y culpa al ejercer y en ocasiones al tolerar
acciones violentas, a entender que es muy complejo y que es importante incluir perspectivas, ¿no? En los grupos se han ofrecido lecturas, se genera un grupo de lecturas, ellos mismos, ellas mismas se dan acompañamiento. Los hombres pasan de minimizar y de culpabilizar a otros a responsabilizarse de sus acciones y de sus omisiones. Así como hay señales de que avanzamos, hay señales de que nos estamos estancando, de que hay momentos que hay que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque hay impuntualidad, porque solo alguien está centralizando la conversación, porque se empiezan a usar ideas teóricas y ya no tanto personales, porque empiezan a naturalizarse ciertos efectos violentos, porque no se validan otras voces, ¿no? También porque el grupo no acepta o no, como no coincide con la manera de pensar de alguien, no se acepta un comentario. Muy diferente que un comentario se analice porque el grupo sintió que no es adecuado a que porque sea un suceso de alguien y no coincida conmigo, se cree juicios de valor. También si cuando no hay una necesaria atención, cuando no reciben esta atención que ellos necesitan, también es importante verla como una señal de retroceso. Hay situaciones de crisis cuando hay un desbordamiento emocional, cuando se pasa de estar en tratamiento y de haberse comprometido a frenar la violencia y de repente se ve que se ponen en riesgo o que van o continúan haciendo o ejerciendo violencia. ¿Ok? Los grupos, como a nosotros como terapeutas, nos ofrecen un espacio también para cuidarnos. Así como estamos al frente de un grupo, también tenemos nosotros encuentros solo del equipo de terapeutas, donde nos permite hablar sobre los efectos que estos temas están teniendo como en nosotros. Hay síndrome de burnout, hay contención, hay terapia personal, hay análisis de casos, hay supervisión, hay asesoría legal, hay actividades deportivas, recreativas. ¿Qué quiero dar a conocer con esto? Que también nosotros nos cuidamos y que si nosotros estamos promoviendo relaciones de bienestar, también las vamos generando hacia nosotros como terapeutas, porque estos temas nos simbran, nos preocupan. Hay momentos de que necesitamos que el grupo nos escuche, nos contenga, porque también nos toca como personas y nos toca en nuestra individualidad y nos toca como seres que estamos en búsqueda de relaciones pacíficas. Voy a parar la presentación para que no sea solo teórico y podamos tener un breve espacio con las otras integrantes de Cabida para poder hablar de la experiencia y dar a conocer también que tenemos un diplomado que nos permite poder seguir contribuyendo, no solo a parar las prácticas violentas, sino también poder seguir fomentando y capacitando a terapeutas para que puedan atender estos casos tan difíciles y poder ayudar a las familias, ¿no? Ale, ¿te gustaría compartir nuestras vivencias? Claro, claro. Me parece que tanto de forma personal como en el trabajo como terapeuta es muy interesante trabajar en el grupo, en donde lo principal es generar un grupo en donde todas sintamos seguras, que sea un espacio de seguridad para poder ir deconstruyendo algo que se vuelve nuestra normalidad y es estos ejercicios de violencia que vivimos y que hacemos y que los tenemos normalizados. Entonces, en el grupo es muy interesante en estas narrativas ir señalando e ir entendiendo juntos, ¿no? Cómo es que se da, se vive, se siente la violencia.
y sobre todo en en un contexto social que también podemos estar recibiendo violencia de nuestro entorno. Entonces, ha sido muy interesante vivirlo y aprender tanto de ellas, de los terapeutas que estamos aquí, de la información que nos compartimos y sobre todo de generar ese espacio seguro para que todos podamos abrirnos. Gracias, Mariana, Alma. Tengo algunas preguntas, si quieren se las hago. Bueno, yo tengo una personal, pero aquí creo que puede apoyar esta. Dice, ¿se sigue un modelo de intervención psicológica? Eso pregunta una persona. Y otro dice, ¿estos grupos son solo para padres y madres o puede tomarlo otro familiar? En el caso de que estos ya no se encuentren con los menores violentados. Otra que dice, se habla de prácticas de violencia física, pero ¿cómo encontrar salida a violencia psicológica verbal? También nos preguntan si sus sesiones son en línea o si eso es lo que se entendió, que cuando decías que se abría un Zoom o si son presenciales y en dónde están ubicados. Ahorita Ana, Ana María te contesta todas esas dudas operativas, ¿no? Si es Zoom o si es en línea, si es en Zoom. Pero creo que pero sí quería detenerme en algo que es muy importante. No nada más estamos hablando de la violencia física, estamos hablando de la violencia psicológica, emocional y sobre todo también de la negligencia, de lo que no pasó. ¿No? O sea, en esta parte del no hay cuidado o no hay una mirada o simplemente esa ausencia de presencia. ¿No? En tanto en la relación de padres-hijos como en la relación, en la relación de pareja, ¿no? También la violencia es la ausencia, como el silencio también es una violencia. Entonces, claro que marcamos estos ejercicios y estas vivencias, cómo las recibes y y cómo es que también eh, tú las ejerces, ¿no? Y ese es es muy importante porque de ahí se basa la responsabilidad de la acción o de la no acción. Al momento de que lo hablamos y se señala, ahí está ese ejercicio. Ana María, Alma, María. Solo para saber de algo, entonces, estas atenciones son a adultos, ¿verdad? No a infancias. Es dirigido a adultos y obviamente, como lo dices, abarcas todos los tipos de violencia, o sea, cualquier persona que sabe que está sufriendo violencia o ejerciendo violencia acude. Y en esta división de grupos que decía Ana María, hay grupos de mujeres y grupos de hombres, o sea, no hay mixtos. No. Y en estos grupos de hombres y mujeres solo son, lo voy a decir así, perdone, generadoras o generadores de violencia están mezclados con quienes se consideran víctimas de violencia o los separas. No, la idea es poder trabajar con personas que ejercen violencia, pero también que viven violencia, ¿no? Poder escuchar ambos enriquece la visión de un grupo, ¿no? Si es por Zoom, y que en algún momento el grupo de cavidad tiene también como apoyo terapeutas a quienes podemos referir. Esto es, acuden al grupo como adulto, pero si ellos o ellas consideran que necesitan sus hijos o adolescentes, el grupo de cabida tiene una red de terapeutas a quienes podemos referir, ¿no? Mariana. Sí, también me interesaba un poquito como explicarlo a fondo. De entrada, eso, ¿no? Son dos grupos para adultos, uno para hombres y otro para mujeres. Y a mí creo que constantemente me interesa hacer esa aclaración. O sea, es difícil delimitar y reconocer o posicionar a alguien solo como perpetrador de violencia o como receptor de la misma, ¿no? La violencia es un complejo y las relaciones que se tejen son muy complejas y con mucha frecuencia
quien ejerce violencia también ha sido eh, receptor de la misma, ¿no? Entonces, el grupo es para, por ejemplo, dentro de las mujeres es muy claro, ¿no? Y es en donde yo participo. Las mujeres hablan de ser receptoras. Hoy justo hablábamos de una persona que suele recibir una agresión muy específica, pero hoy nos contaba que ella la, pues la ejecutó, ¿no? La ejerció hacia quien usualmente es quien la violenta a ella, pero esto también se proyecta hacia las infancias, ¿o no? Hacia los hijos. Estén o no estén, que creo que eso era parte de una de las preguntas. Estén o no estén presentes, la violencia no necesita estar activa al momento de elegir participar en el grupo. Necesita estar presente o haber estado presente dentro de las dinámicas familiares y tampoco necesita haber hijos, ¿no? Puede ser algo que se dé únicamente entre una pareja. Y justo lo que dice Alma, uno de los criterios para entrar, perdón, lo que dice Ana, uno de los criterios para participar en los grupos es la mayoría de edad. Eh, para los hijos, las infancias o algún familiar que pueda estar también involucrado dentro de esto, es que estamos formando el equipo y tenemos eh, un directorio de personas con quienes podemos referir y trabajar en conjunto y estar constantemente en comunicación para dar un abordaje integral y adecuado, ¿no? A aquellas personas. Una de las cosas que se decían es, un consultante de nosotras no puede participar, por ejemplo, en el grupo, ¿no? Entonces habría que derivarle a otro terapeuta o otra terapeuta, pero es importante mantener esta comunicación. No sé si eso lo deja un poquito más claro. Sí, ya, y ahora ya entendí. Para quienes tenemos cierta formación, por eso era la pregunta de mezclas a generadores de violencia con receptores de violencia, víctimas, sí me queda claro que en esta dinámica de grupo, pues ambos aprenden, ¿no? De su circunstancia. Ahora, entiendo si es Zoom y entiendo que eso es fabuloso, o sea, que sea Zoom y que sea grupal, yo lo veo súper positivo. Y ahora, el que sea es una vez por semana, o sea, yo hoy decido acudir con ustedes y ustedes ya explicó Ana los requisitos y lo que hay que requisitar, y ya ustedes valoran si yo tengo la capacidad de pagar la tasa, yo sé que es no pagar, de dar una aportación voluntaria que es de menos a más. Ahorita nos repites la cantidad, porfa, Ana, pero entonces es una vez por semana y solo tienen un grupo en ese horario o generan diversos grupos dependiendo. Pensaba en un servidor público que entra a las 9 de la mañana a trabajar, pero que tiene que salir de su casa a las 7 de la mañana, o en una servidora pública, o en una mamá que tiene que atender en las mañanas a los hijos o llevarlos a la escuela, no sé. Entonces, ¿nos puedes aclarar el tema del costo y de los horarios, Ana, porfa? Claro, mira, la cuota mínima son 50 pesos y el tope son 400. Aquella persona que pueda tener la economía suficiente, diríamos el privilegio de poder pagarlo, ¿no? Decidiría el monto. Si es ahorita un solo grupo, mismo horario, mismo día, grupo de hombres y grupo de mujeres, y se está conformando un grupo por las noches, ¿no? Y esto que te decía Mariana es importante mencionarlo. A quien nosotros nos referimos o a quienes podemos dar como opción de atención, también son personas que están capacitadas para atender temas de violencia. ¿Por qué? Porque si no tenemos esta preparación, entonces podemos reproducir prácticas violentas o no poder entender la complejidad que conlleva esto. Por eso es que inclusive tenemos un diplomado que forma terapeutas, ¿no? Y no solo terapeutas, porque hemos tenido en este diplomado, hemos tenido personas abogadas, ¿no? Personas con perfil de trabajadoras sociales, o sea, que se amplía
para poder también generar estas relaciones pacíficas, ¿no? Entonces tenemos este diplomado y nos estamos capacitando e intentando capacitar a más personas. Sí, justo ahorita, ojalá y no, perdóname, Alma. No, perdón, perdóname, Regina. Digo esto ya. Ujú. Sería importante que nos digas, para nosotros anotarlo en la red, el link o a dónde se tienen que comunicar para quien tenga interés en capacitarse con ustedes. Y ahí venía la pregunta, porque hay algunos psicólogos de DIF que nos siguen, y justo ahí, a ver, entonces el ILEF, entiendo porque al decir la doctora Claudia, para mí la doctora Claudia es mi máster, entonces cuando ella dice que egresó del ILEF, yo digo, yo quiero estudiar en el ILEF, le doy credibilidad. Yo que ignoro, o sea, perdón, o sea, yo que ignoro qué es el ILEF, escucho a la doctora Claudia Tejeda que estudió en el ILEF y yo digo, ah, pues yo también, porque entonces ya es garantía, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, el ILEF es una asociación civil o sociedad civil y que dentro de su objeto social tiene impartir capacitación y ustedes tienen un REBOE o no, pero tiene validez oficial o no, esa es la pregunta. Y entiendo que va dirigido este diplomado no exclusivamente a psicólogos, sino que yo que soy abogada, politóloga, puedo también acudir porque va a ayudar a las tareas que desempeño en defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, esa es la primera duda. ¿Cuál es el costo? ¿Dónde te localizan? Y eso, para ese tema. Pero luego, regresando al tema de las terapias, solo quiero comentar algo súper fabuloso. Realmente las instituciones públicas, y me refiero mucho a los DIF porque todo, o sea, hemos visto en estas capacitaciones que hemos tenido con juezas y jueces que derivan muchas cosas a los DIF, ¿no? Y entonces las instituciones no tienen todo el personal y recurso que quisieran para atender. Y creo que, de verdad, y lo digo abiertamente, uno de los temas que que les hace falta a estos profesionales, no digo que todos, a algunos profesionales de los DIF, es saber cómo llevar a cabo terapia grupal, presencial y en línea, porque eso les ayudaría muchísimo para atender a todo el grueso de población. Y obviamente en esta entrevista inicial o en este grupo identificarían los casos que requieren terapia presencial. Pero esto es fabuloso, o sea, yo veo un área de oportunidad de ustedes como ILEF, como Cabida, con toda la experiencia que tienen, de acercarse a los DIF municipales y ofrecer este diplomado en donde enseñen, o sea, yo no digo que no sepan, porque son psicólogos, son expertos, muchos tienen maestría y son especialistas, pero sí ayuda mucho porque yo lo platicaba con los DIF municipales e incluso en algunas áreas de salud en el Estado de México, de que no hay terapia grupal. Y eso les ayudaría para poder resolver toda la carga de trabajo que tienen. Entonces lo dejo como un punto de que sería fabuloso que ustedes por oficio se dirigieran a los 125 DIF del estado y otros estados, no sé, ofreciendo dentro de este módulo del diplomado el tema de terapia grupal, o sea, cómo enseñarles y platicarles de la experiencia de éxito de que sí funciona, porque de verdad están saturados, ¿no? Bueno, pero volvamos a Alma y después ya me contestan la duda del costo y de qué es el ILEF y si Sí, Cabida es parte del ILEF como SASC o AC o... sí. Listo. Gracias, Regina. Bueno, quería acabar de responder las preguntas que leíste al inicio sobre qué modelo psicológico. Nosotros tenemos una mirada sistémica y de la complejidad e incorporamos también todas las teorías de las terapias posmodernas, ¿no? Principalmente la narrativa. Y bueno, desde ahí también quiero comentar que nuestra institución tiene como unos pilares fundamentales, que es la mirada de género, evidentemente, la mirada desde la complejidad y de los derechos humanos. Entonces, esos son como los soportes, ¿no? En los que nos sostenemos y que transmitimos. El ILEF, sí, justo está por abrir su generación número 40 en la formación de maestría en terapia familiar. Sí tenemos un REBOE desde hace muchos años, pues la generación 40 que va a abrir. De hecho, pues aprovecho para informarles que el 20 de mayo a las 9 de la mañana va a haber una charla informativa para quien esté interesado en la maestría.
Y en cuanto al diplomado de terapia grupal o de terapia de violencia, también vamos a arrancar con nuestra siguiente generación este 31 de mayo. Va a ser un diplomado de 11 meses, 11 módulos distintos en donde van a participar, bueno, no solo terapeutas, sino también abogados, va a haber defensores humanos. eh, Tenemos como un diseño, un programa muy amplio, muy rico, en donde vamos a tener ejercicios, análisis de películas, incluso una conferencia que viene a dar una cineasta. Entonces, algunos de los temas, como yo les decía, que están incluidos en ese diplomado, sí, sí está ahí un tema en particular para el trabajo grupal con hombres y otro para el trabajo grupal con mujeres. Vamos a ver aspectos éticos y legales, orientación, ¿no? Sobre todos los procesos legales familiares, eh, herramientas para trabajar con grupos, como ya les dije. Entonces, bueno, esa sería como la información. Si nos permiten, podemos también compartir la liga de este diplomado para que lo conozcan. Y ahí viene pues todo lo que ustedes requieran y sobre todo pues ponernos en contacto, ¿no? Para que se pueda también hablar de pues los términos de del económicos, las colegiaturas, etcétera. Hay una posibilidad para quienes están hoy aquí interesadas y tomaron hoy la conferencia, pues de hablar de algún apoyo económico. Entonces, bueno, pues no sé si faltó algo de lo que decías, Regina, pero pues ahí está. Gracias. Regina, si ustedes pudieran, ¿no? Como poner ahí en la página de Facebook o dejar, ¿no? Este link para poder obtener información del diplomado, pues se los agradeceríamos mucho, ¿no? Agradeciendo estos espacios y que pudieran en algún momento quienes no pudieron conectarse, tener ahí la información. Sí, de hecho estamos cortando algunos, de todas las capacitaciones que hemos tenido, estamos haciendo videos cortos y yo creo que de esta capacitación sale muy bien un video corto de los requisitos y de todo lo que hemos platicado, de estas preguntas para compartirlo. Y sí, si me mandas por WhatsApp el link, en este momento pedimos al equipo que lo comparta y que lo esté subiendo. Y si tienen alguna publicidad, algún PDF o algo, una fotografía, una infografía, la compartimos. Alguien está compartiendo, ¿verdad? Sí, me permití compartir ahorita esta liga, Regina. Muchas gracias. Y también podemos compartirte lo de la charla informativa para quienes estén interesadas en la maestría. Sí, vale. Si gustan esta liga, me la mandan por WhatsApp. Sí, tienen mi teléfono, Ana, y en este momento la pegamos directo en la página. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las consecuencias del síndrome de burnout si no se atiende de manera correcta? Y otra dice, ¿cómo se puede ayudar en casa a que las madres lleven de manera apropiada la convivencia con hijos recuperados? Es decir, que en algún punto sus hijos después fueron víctimas de violencia vicaria, en donde traen discursos de odio y resentimiento a la figura materna. Entonces la mamá ya le devolvieron a los hijos fueron víctimas de violencia vicaria y dice cómo ayudamos a estas mamás a que ahora ellas lleven apropiadamente esta convivencia. Y mi pregunta sería, ¿esta mamá podría ser parte de este grupo? O sea, ¿ustedes sí lo ven viable de este grupo de mujeres? Sí, Regina, yo creo que esa sería una sugerencia que pudieran darle a estas mamás, ¿no? La información del grupo de que existe el grupo de cabida para que vía el grupo, no solo nosotros como terapeutas, sino también el mismo grupo va generando alternativas para poder resolver estos casos, ¿no? Que a lo mejor alguien, no sé, soltera pueda poner su visión, pero también una mamá que está viviendo lo mismo que ella la pueda retroalimentar, que nosotros como terapeutas desde un conocimiento más teórico también, y entonces es una de las propuestas, ampliar las posibilidades y ampliar una mirada
que no se centre solo en un puntito, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Y es algo que sugerimos, pues sí, que esté en el grupo. ¿De cuántas personas es tu grupo regularmente? Varía. Yo creo que hoy por hoy, por ejemplo, el grupo de hombres está teniendo una resonancia amplia. Creo que andan entre 10, 11 participantes. Y el grupo de mujeres hemos llegado a tener más de 10 almas, sí, ¿no? Sí, 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 Más de sí. 10, pero si hubiera la necesidad de abrir un segundo grupo, se abre porque ya se rebasa el número adecuado para poder tener una dinámica, porque lo importante es escucharlas. Lo importante es que ellas tengan este espacio. Y entonces, si son demasiadas, no se puede llevar a cabo. Entonces, ahí es cuando decidimos abrir un segundo grupo. Creo que Claudia quería tomar la palabra. Sí, me uno a esta solicitud de los apoyos y de la construcción de estos puentes. En centros de integración también hay mucha necesidad como de capacitación en asuntos de violencia y ojalá nos puedan compartir también las páginas de cabida, las páginas del ILEV, las fechas de los diplomados, los horarios de estas capacitaciones. Como servidores públicos, bien lo dijeron, es el pan nuestro de cada día y muchas veces hace falta también espacios, tiempos, accesibilidad. Así como los pacientes tienen dificultad de la accesibilidad a las terapias de familia, pues así los servidores públicos a veces hay dificultades de horarios o de costos o de tiempos, ¿no? Entonces, sería genial que también pudiéramos construir como ese puente entre instituciones, entre centros de integración juvenil y LED o Cabida, para que podamos también no solo referirnos pacientes, sino compartir capacitaciones o si ustedes nos pueden brindar en algún otro momento también otro tipo de, o hacer un grupo justo con la población de acá. Nosotros trabajamos en algunos centros también se trabajaba en línea en tiempos de COVID. Actualmente también hay espacios presenciales, cámaras de GESEL, se pueden también hacer capacitaciones en vivo. Entonces, hay muchas posibilidades que ojalá haya los tiempos. Sé que los tiempos a veces nos comen, o sea, también eso es difícil, pero yo encantada y agradecida de que se haya podido hoy pues estabilizar esta conferencia, lograr esta conferencia y pues básicamente era esa petición. Gracias. Sí, lo que yo les puedo ofrecer, a ver, la verdad y es para quienes nos siguen escuchando, se inscribieron más de 6,000 personas a este taller, pero como siempre, y lo digo como reclamo, como siempre no se conectan a las 6,000 personas que se inscriben, sino que cuando ven taller gratuito y te doy constancia, dicen de aquí soy. Entonces les pusimos un filtro para que solo se les da constancia a quien escriba un comentario de lo aprendido. Pero bueno, al final del día les vamos a mandar un mail a los 6,000. Y en ese mail podemos adjuntar y decir, beca de, ustedes ya lo platican y nos dicen, pero decir, normalmente el diplomado cuesta tanto, pero por haber formado parte de esta inscripción a este taller organizado por CIJ y ECOS, el ILEM se llama. Lef, El ILEF otorga una beca de tanto por ciento refiriendo que estuvieron en este taller. Entonces, creo que podemos a estas 6,000 personas mandarles este mail con esta información y que sean beneficiarios de esta beca, ¿no? Entonces, eso nosotros va a ser un trabajo titánico para nosotros mandar 6,000 mails porque además los vamos a mandar individualizados porque les vamos a adjuntar su constancia
Pero entonces, con gusto, adjuntamos esta promoción a estas 6,000 personas y esperemos que muchos de ellos se inscriban. Y entiendo que es en línea, ¿no? Porque tenemos gente de Pachuca, de Guerrero, de Jalisco. Entonces, pues si es en línea, genial. Entonces, nosotros nos comprometemos como Ecos de Sor Juana a mandar a 6,000 personas su información. Si nos las hacen llegar de manera inmediata, mejor, vamos avanzando y ya ustedes deciden cuál sería el porcentaje que les darían, ¿no? Y por Muchas supuesto, gracias. aquellas personas, a nosotros nos han, a partir de estas conferencias, y hemos hecho mucho, la doctora Tejeda, desde años atrás, llevamos más de 4 años ya haciendo esto, pero sí nos llegan muchas personas a pedirnos apoyo y justo la distancia y el dinero es un problema. Entonces yo me voy a permitir a todas estas personas referirlas con ustedes y que que ustedes puedan valorar cuál sería el costo para que puedan entrar a estas sesiones. Pues Claro que sí. Muchas muchas gracias. gracias, Claudia, Regina, de verdad muchas gracias por esta oportunidad. Para nosotros estos espacios son vitales, ¿no? Obviamente para crecer, pero también para dar a conocer que estamos a favor y pro relaciones pacíficas libres de violencia. Muchas gracias. Pues De no sé bien. si alguien más quiere aportar, ya no hay más preguntas, pero bueno, con ese compromiso nos dicen que estuvo el Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México, la EPO 158, la Prepa 44 Temuaya, el Centro Cultural Londres, CAMP 30, Luis Braille, la Secundaria Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, la Secundaria Técnica número 9, el COBAEM 4, el COBAEM 22, el COBAEM 20, el DIFA Cambay, la Secretaría del Bienestar, el colectivo Mariposas, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Quintana Roo, Hidalgo, Valle de Chalco y Chapa de Mota, municipios y otros estados de la República. Así que ojalá que de estas personas que se conectaron, pues puedan pasar la voz de que vamos a seguir con estas capacitaciones desde CIJ Tlalpan y Ecos de Sor Juana. Y tenemos una cita el siguiente miércoles a las 5 de la tarde y luego el jueves a las 10 otra vez con Cabida. Tenemos una cita con una conferencia sobre abuso sexual infantil, ¿correcto? Eh, Y No, no, son los efectos de la violencia. los efectos de la violencia. Ok, ese es el jueves siguiente a las 10 de la mañana y el miércoles con la jueza Ivette Anguiano Aguilar a las 5 de la tarde. Seguimos con estos temas jurídicos de derechos de niñas, niños, adolescentes y qué hacer cuando hay una disolución del vínculo matrimonial, como los papás y mamás seguimos siendo responsables de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, Antes de despedirnos, no sé si Ana, Mariana, Alma, nos pudiesen ayudar. Yo entiendo que hay otras instituciones que también atienden violencia. ¿Cuáles otras instituciones nos podrían recomendar? Porque si la gente que nos ve y los 6,000 que escribieron no van a ser atendidos en el ILEP, o sea, no va a tener la capacidad para atender a todas estas personas. Entonces, ¿qué otras instituciones ustedes podrían recomendar para la atención de la violencia? Bueno, me viene a la mente, bueno, los grupos de gendes para hombres, ¿no? Que se reúnen en la colonia Roma, me parece que es bueno, en Por la Tonalá. estación de Metrobús Sí, Chilpancingo, en por la Roma Chilpancingo. Sur, y que es una institución también privada que es muy accesible, ¿no? Tienen grupos y tienen atención individual. Casa Tonalá, ¿no? Casa Tonalá también tiene atención en línea y desconozco si presencial, pero sé que sí tienen grupos también. ¿Casa Tonalá tiene página? Sí, sí sí, tiene así página. es, Casa Ok, Tonalá. Mm, perfecto. Y también está Y es activo. presencial. mm. Perfecto, gracias. Y Eh, el otro, Sorese, también ese creo con que Z, Sorese es con solo S, para, perdón, Sorese con Z, con S. Sorese Entonces, con C, con S y luego con C, pero ahí sí es solo para mujeres. Ok, Sorese. Y Ok, sobre este también es muy accesible, también es un poquito
tienen reglas muy específicas, ¿no? Para tener acceso a esas, pues a ese privilegio de la atención psicológica a mujeres. Yo colaboro en otra organización que se llama Cruces por Rosas, que también es únicamente para mujeres. Y ¿Cómo se ahí llama? Cruces por X Rosas. Y ahí además tienen un beneficio, esta atención individual, y hay acceso a gratuidad de ser necesario también. Pues opciones, eso a mí me parece importante de esta Moresby ya no existe. comunicación. ¿Qué opciones hay? Muchas, ¿no? Solo de pronto no sabemos por dónde buscar o cómo acceder a ellas, pero afortunadamente hay muchas opciones para acudir. Estamos nosotras, decía Alma, estamos a punto de abrir un grupo que también pueda ser accesible para quienes no tienen posibilidad de hacerlo por las mañanas, pero también hay muchos otros espacios a los cuales acudir. Muchas gracias. Moresby, ¿consideran todavía existe? ¿Moresli? Moresby. Sí, yo no lo Mm, conozco. Yo no lo conozco. No, yo tampoco. Ah, ok. Hombres por la Equidad. Creo que ese todavía está, me da Ok, ok. Muchas gracias. Pero También hombres en por la mujeres equidad, tienen los grupos estos de las lunas y ellas también tienen muy bien estructurados sesiones, digamos, de 10, 12 sesiones y pues, es un grupo cerrado en el sentido de que las que inician lo terminan y después hay otra tanda, digamos, ¿no? Ese también pudiera ser. Y lo que también ahorita me recordé preguntar Regina, en nuestro grupo Cabida es un grupo abierto, o sea, siempre se puede estar sumando a alguien, ¿no? O incluso ha sucedido de gente que se retira y regresa, ¿no? Eh, cada sesión es nueva, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, eso sería también importante que lo sepan, no hay un compromiso a que si no asistes quedas expulsado o algo, no, nada de eso, ¿no? que Muchas eso es un gracias. poquito lo que yo decía de Sorese, ¿no? O sea, necesitas comprometerte y de Cruces por Rosas también, necesitas comprometerte a un número de sesiones y son bastante estrictas con pues, el cumplimiento de las reglas, lo cual a veces puede también dificultarlo un poquito, ¿no? Hombres por la Equidad sí todavía existe. Ah, Y tienen muchos servicios, no solamente dan atención psicológica, también hacen formación de profesionales. Pues Ok. sí, opciones hay muchas. ¿Conocerán algún grupo de violencia en el noviazgo para adolescentes? mm. Pues así tan específico, no sé cómo lo trabajen, por ejemplo, en Casa Tonalá, ¿no? Porque pues ellos también tienen una diversidad de sectores o grupos a los que van dirigidos, trabajan mucho también el tema comunitario. Entonces sería cuestión pues, de que se acerquen, ¿no? A preguntarlo. En nuestro caso, en el ILEF, Cabida ILEF, como decíamos, sabemos estas necesidades de grupos, dirigir, ¿no? El trabajo a grupos específicos. eh, y por eso vamos a empezar por abrir este espacio nocturno, probablemente vaya a ser los martes, para replicar, digamos, el ejercicio que hacemos en las mañanas, pero la idea es justo de estos diplomados que estamos ofreciendo en formación de terapeutas que trabajen con violencia, poder tener colegas que puedan, ¿no? Replicar los modelos a estos grupos en específico. Para Claro, nosotros también es importante formar gente. claro, la profesionalización, ¿no? Sí. Mm. Entonces, quería preguntarles, ¿qué sugerencia o qué estrategia ustedes podrían proponer para justo esta profesionalización de los servidores públicos? O si ya ha habido algunas estrategias, porque yo recuerdo que en mi formación, en la generación 30, sí había estas estrategias donde se profesionalizaba de hecho, como dijeron, a jueces, a trabajadores sociales, creo que hasta enfermería.
Entonces, me cuentan si hay alguna ahorita o si proponen alguna o si sería bueno que nos escucharan y que hiciéramos algún tipo de convenio. ¿Qué es lo que se ha vivido y se conoce? Bueno, en ese sentido, a mí me gustaría compartirles una experiencia de la que he sido afortunada a participar. Desde hace 2 años nos empezamos a reunir un grupo de colegas interdisciplinario y para hablar un poco sobre políticas públicas en materia de salud mental. Y el resultado de ese trabajo lo pudimos ya a concretar y aterrizar en un par de pilares, que son estos centros que surgieron en la Ciudad de México para ofrecer espacios de capacitación, ¿no? Gratuita en zonas deprimidas, digamos, de la ciudad. Así que tuvimos esa fortuna de tener algún contacto y tocar la puerta y ofrecerles, ¿no? Un grupo piloto. Y ha sido maravilloso, ¿no? El ejercicio, hicimos casi un año con un grupo en Álvaro Obregón, que acabó consolidándose como en grupo de mujeres también. Al principio sí acudían hombres, los hombres se retiran. Es importante trabajar con los hombres, es importante abrir espacios exclusivos para ellos donde se sientan cómodos y entendidos. Pero bueno, este grupo continúa y justo lo hemos ido afinando, digamos, desde el modelo en sí. Y lo que queremos es eso. De hecho, sí estamos con la intención de hablar con las autoridades de los pilares, que son 300 en la Ciudad de México, ¿no? Para poder replicar el modelo, ¿no? Que es un modelo sencillo, que no tiene que ser quien lo coordine un especialista, un psicólogo, no, pero sí necesita una cierta capacitación, digamos, para poder cubrir, digamos, los aspectos fundamentales. Y en eso estamos, ¿no? Generando, digamos, un formatito para poder capacitar y que esto se vaya replicando. Entonces, de ese lugar, pues sí, habemos miembros del ILEF y de la UNAM trabajando en ello. Y, y la idea, como nos decía ahorita Regina, ¿no? Acercarnos a los DIF, ¿no? ¿Qué más quisiéramos, no? Pero por ahí estamos empezando y quisiera pensar que este modelo que estamos haciendo podamos ofrecerlo a otras instituciones muy próximamente. Excelente. Pues muchísimas creo gracias, Alma que hace Rosa. la Ojalá petición. puedas compartirme también tu correo o Claro WhatsApp que sí. y estamos en contacto. Pues gracias por haber estado con nosotras. Gracias por la Gracias. gracias por la oportunidad y esperemos que les haya sido de interés a toda su audiencia y con todo el gusto de poder colaborar siempre y generar algo en conjunto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buen día. Buenos días, que estén muy Nos bien. vemos el miércoles a las 5 y el jueves a las 10. Gracias. Bye. Bye. Gracias, gracias.